Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video tutor de su canal Das Conocimientos. Hoy vamos a continuar explicando algunas herramientas de edición con Photoshop. Vamos a crear un pequeño cartel aplicando algunos procedimientos de edición. Para este caso vamos a crear primero un texto, vamos a colocar una palabra, vamos a crear por ejemplo un afiche para la película de un personaje conocido, seguramente Godzilla. Vamos a dar doble clic sobre el texto para poder ajustar el tamaño al ancho de la página, ya que para este ejercicio vamos a crear una máscara dentro de este texto, para ser más exacto. Entonces vamos a cambiarle el tamaño. Le hemos colocado 300 puntos. Y 300 puntos nos va bien para el ancho de esta página. Las dimensiones en su momento pues cada quien tendría que ajustarlas dependiendo de las dimensiones en las que trabaje su cartel o afiche. Vamos a dejarlo en esta parte inferior. Ahora vamos a crear una máscara y esta máscara nos va a permitir colocar adentro del texto una imagen relacionada con la película. Para eso vamos a ir al menú Archivo, colocar elemento incrustado y vamos a buscar nuestra imagen. Vamos a ubicar entonces la imagen que vamos a utilizar como fondo, o mejor dicho, vamos a colocar como máscara dentro del texto. Voy a seleccionar esta imagen. Nuestra imagen cae en la parte superior de la capa del texto. En cuanto al orden se refiere, la imagen debe estar arriba. Si por alguna razón nuestra foto está muy pequeña o está grande, como en este caso, pues únicamente debemos de verificar que cubra para el caso todo el texto, que es lo que nos interesa. Vamos a confirmar presionando Enter o clic acá arriba al chequecito de confirmación. Ahora lo que vamos a hacer es colocar la foto adentro del texto y para ello simplemente vamos al panel capas, damos clic con el botón derecho y buscamos la opción crear máscara de recorte. Al crear la máscara de recorte, el texto se va inmediatamente adentro del texto, valga la redundancia, y podemos, dando clic sobre cualquiera de las letras, ajustar el área visible de la imagen. Tenemos ya creada entonces de forma rápida la máscara. Ahora vamos a colocar una imagen como fondo para nuestro afiche. Nuevamente desde Archivo, colocar elemento incrustado. Vamos a buscar la segunda imagen. Vamos a utilizar por ejemplo esta. Y la vamos a ajustar nuevamente. De preferencia siempre debemos buscar imágenes grandes para que no se vayan a degradar. Por el momento la vemos un poco degradada por el proceso de ampliación que estamos haciendo. Vamos a confirmar el tamaño. Y ya observamos que se ve más definida la imagen. Ahora la imagen nos está cubriendo el texto y es por la posición que se encuentra dentro de las capas. Entonces la vamos a trasladar hacia la parte inferior. Simplemente desde el panel capas damos clic y arrastramos hacia debajo de la capa del texto. Y ahora tenemos básicamente ya creada de manera muy básica la estructura. Pero si analizamos podemos observar que el texto se pierde un poco en cuanto a lectura se refiere, así es que vamos a hacer un par de ajustes relacionados con el texto. Entonces vamos a la capa del texto, en el panel capa siempre, vamos a dar doble clic para que se nos abran las opciones de estilo de capa o de fusión. Vamos a tener esta ventana y en esta ventana vamos a activar en primer lugar el trazo. Vamos a separar visualmente el texto con el trazo. Podemos observar que ya se ve un borde negro alrededor, ya separa bastante visualmente. Si deseamos podemos ajustar el tamaño, seleccionamos la pestaña trazo para que se activen sus propiedades acá. Vamos a ponerle por ejemplo unos 10 píxeles aproximadamente para que no sea muy grueso el borde. Ya estos 10 píxeles nos ayudan a separar. Estos valores van a variar siempre y cuando pues tengamos dimensiones distintas en el documento que estamos trabajando. En nuestro caso, por las dimensiones que hemos dejado, pues nos va bien dejarle el tamaño de 10 como grosor del borde. Adicionalmente podríamos pensar en una opción, por ejemplo, como colocarle una sombra. Si quisiéramos todavía separar visualmente más el texto,
una sombra paralela, activo la opción sombra paralela y puedo observar que se ha agregado ya una sombra. Seleccionando siempre la pestaña respectiva, en este caso de la sombra, se van a activar sus propiedades en esta zona y ahí podemos jugar, por ejemplo, con la distancia, con el ángulo de la proyección, con la extensión de la sombra, etc. Por ejemplo, si modifico la distancia, puedo hacer que el texto se separe, mejor dicho, que la sombra se separe más del texto. Con la parte de la extensión podemos hacer también que la sombra se defina más o se suavice, y adicionalmente pues se expande, ¿no? Es decir, por eso dice extensión, se extiende el tamaño de la sombra, y luego viene el ángulo de proyección. Aquí podemos jugar con la dirección en la que se proyecta la sombra. Por ejemplo, vamos a dejarlo así. Voy a darle OK y tenemos ya básicamente una separación del texto. De hecho, inclusive podríamos todavía mejorar un poquito más. Voy a regresar, doble clic y le voy a poner, por ejemplo, en el color del trazo, lo voy a poner en blanco para ver si visualmente logramos que se separe todavía de mejor manera. OK y OK. Estos colores van a depender lógicamente pues de las imágenes que estemos utilizando y del contraste de colores que tengan pues las imágenes. Tenemos ya básicamente creado nuestro afiche de esta forma muy simple. Seguramente le tendríamos que agregar algunos elementos adicionales de texto, pero básicamente la idea era mostrar el uso de la máscara. Voy a agregar un elemento adicional que podría servirnos si acaso queremos considerarlo, y es colocarle una máscara pero sobre una silueta. Vamos a ir otra vez a archivo, colocar elemento incrustado. Vamos a buscar, por ejemplo, esta silueta que tenemos ya acá del personaje Godzilla. Tenemos acá nuestra imagen, la vamos a hacer un poco más pequeña y podríamos ubicarla por el momento en esta zona. Vamos a confirmar el tamaño presionando Enter. Y ahora lo que procede pues es seleccionar o eliminar, mejor dicho, el fondo para que nos quede solamente la forma de la silueta, para que luego podamos repetir el proceso que hicimos con el texto. Voy a tomar la herramienta varita mágica, herramienta de selección varita mágica, para seleccionar el color del fondo, es decir, el fondo blanco de nuestra escena. Al presionar la tecla suprimir nos aparece un mensaje que no se ha podido realizar la acción. Voy a darle OK. Y es porque nos hace falta hacer una acción llamada rasterizar la capa. Voy a la capa de la, en este caso pues sería la capa de la silueta, acá, clic derecho y le digo rasterizar capa. Al rasterizar la capa puedo ya presionar la tecla suprimir y se borra el fondo blanco con control D. Elimino la selección que nos ha quedado después de hacer el borrado. Y ahora para colocar una imagen adentro de esta forma voy a repetir el proceso nuevamente, archivo, colocar elemento incrustado, voy a buscar una imagen adicional que tenemos por acá. Vamos a tomar por ejemplo esta imagen, lo voy a recolocar. Voy a reducirla, en este caso me interesa que la imagen cubra el tamaño de la silueta, ya no del tamaño del texto, sino que la imagen cubra la forma o tamaño o dimensiones de la silueta. Presiono nuevamente Enter para confirmar el tamaño, nuevamente me pongo sobre la capa. Es importante verificar que la capa o la imagen que va a colocarse dentro de la forma o silueta esté siempre arriba de la forma que se va a adoptar. En este caso sería la forma de la silueta de Godzilla, y la foto está en la parte superior, así como ocurrió cuando colocamos el texto o la foto dentro del texto. Clic derecho, crear máscara de recorte, y tenemos ya la forma. En este caso la máscara adopta la forma de el personaje. Podemos dejarlo así. Lógicamente podríamos mejorar la foto y también la distribución. Por ahora nos interesa más explicar el procedimiento. Voy a dar nuevamente doble clic sobre ahora la capa de la silueta, doble clic para que se abran nuevamente las opciones o estilos de capa. Nuevamente le voy a adoptar el trazo, o activar mejor dicho el trazo, para poderlo separar visualmente de la parte posterior, es decir, la parte del fondo.
Igualmente, si quisiera agregarle la sombra, pues la puedo hacer, y si no, bastaría con que dejemos el trazo, por ejemplo. Ya es una valoración de las herramientas que estoy utilizando. Voy a dejarle por ahora solo el trazo, y ahí tenemos ya básicamente nuestra silueta o nuestra máscara creada dentro de la silueta. Ese sería el procedimiento. Básicamente hemos hecho lo mismo, una máscara para el texto y una máscara para la silueta que hemos colocado. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos mover de posición, para cerrar este video, si quisiéramos mover de posición tanto la silueta como la imagen, voy a suponer que la voy a dejar de esta manera. Tengo que seleccionar las dos capas o fusionar las dos capas. Voy a seleccionar las dos, voy a mantener presionada la tecla Shift y voy a seleccionar las dos. Clic a la primera, presiono la tecla Shift, clic a la segunda y se selecciona. Ahora ya puedo moverlas. Y si quiero o deseo fusionarlas, clic con el botón derecho con las dos capas seleccionadas y podría decirle combinar capas si las quiero convertir en una sola, o acoplar las capas. Igualmente podría combinar o seleccionar la opción combinar visibles. Voy a seleccionar combinar visibles y observen que se seleccionaron todas las capas y ahora todo se ha fusionado en una sola imagen. Voy a deshacer con Control Z para que vuelvan nuevamente las capas. En nuestro caso nos interesaba solamente fusionar estas dos, por lo tanto clic derecho, en lugar de acoplar imagen o combinar visibles, perdón, simplemente voy a combinar capas, y ya se combinan las dos, es decir, se unifican como una sola capa. Ya las puedo mover de posición. Si no quisiera acoplarlas o combinarlas, voy a retroceder otra vez con Control Z para deshacer la acción. Aquí las tengo ya nuevamente separadas en el panel capas. Pues bastaría simple y sencillamente con seleccionarlas para poderlas mover juntas a la posición que yo necesite, si quiero hacer pues algún tipo de ajuste respecto a esta ubicación que estoy haciendo de las capas. De esta manera entonces nosotros podemos crear máscaras de recorte utilizando los procedimientos que hemos compartido con ustedes en este video. Nos quedamos hasta acá. Como siempre, les invitamos a suscribirse a nuestro canal y seguir nuestros videos. Nos encontramos en un próximo. Hasta pronto.